Si tenéis Biblias, podéis buscar conmigo Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1. Hemos estudiado Primera de Tesalonicenses, hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo escribió a esos creyentes que estaban en Tesalónica, los cuales estaban de alguna manera, pues sí, siendo atribulados, puesto que Pablo había entrado en Tesalónica y con el poder de Dios y del Espíritu Santo había predicado en la sinagoga y se habían convertido un buen grupo de personas. Segunda de Tesalonicenses, para los que eso pues tenéis Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y después tenéis Timoteo. Así que si no podéis mirarlo en el índice y ahí os dirá Segunda de Tesalonicenses. El caso es que estando Pablo en Atenas, escribió una carta a los hermanos que estaban en Tesalónica, porque él había tenido que salir, puesto que se había hecho una gran revuelta y habían cogido preso a unos cuantos de los que se habían convertido tras predicar el apóstol Pablo. Y los habían llevado a las autoridades, y las autoridades habían dicho, vale, a vosotros os dejaremos ir libres si dejáis una fianza, pero si se vuelve a armar otra revuelta, vuestra fianza la perderéis. Así que Jasón y los que eran de su familia y un buen grupo, nos dice la palabra de Dios, que dieron una fianza, fueron dejados libres, y Pablo, pensando en que no querían causar más trastorno y puesto que esos perseguidores del cristianismo estaban tan resueltos a armar revuelta fuera lo que fuera necesario, pues entonces ellos decidieron salir y no quisieron volver por las amenazas que habían tenido los cristianos. Así que estando en Atenas mandó una carta con Timoteo y al llegar allí se leyó la carta, la primera epístola de Tesalonicenses, y volvió con buenas noticias y le dijo: los cristianos allí no dejan de reunirse, no dejan de ser fieles, no dejan de orar por nosotros, no dejan de testificar a los demás, y tanto es así que todos aquellos que pasan por Tesalónica y salen de Tesalónica dan buen testimonio de la vida que están llevando los creyentes en Tesalónica. No sería un grupo muy grande, pero eran fieles y constantes. Habían entregado su vida 100% al Señor. Y Pablo los alaba, y leímos la semana pasada en Segunda de Tesalonicenses, ya estando, en este caso está en Corinto, de Atenas a Corinto está cerca, entonces él había ido a Corinto a predicar, y allí manda la segunda carta diciéndole: Timoteo me trajo muy buenas noticias de vosotros. Qué bueno, que sois un orgullo para nosotros, y cuando hablamos con los demás hermanos tenemos que decir qué bueno es que con solo 3 semanas de hablaros del Señor habéis entregado vuestro corazón enteramente al Señor. Y está muy contento y está dando gracias, pero ellos le están diciendo: Pablo, y esta carta es la respuesta a unas preguntas que dice Pablo, estamos siendo perseguidos constantemente. Tenemos con todo el día que ir vigilando porque la gente de esta ciudad y todos los judíos y todos los paganos, para ellos somos un estorbo y nos quieren realmente callar. Pero nuestro Cristo ha sido tan bueno con nosotros que vamos a seguir testificando. Y Pablo dice: ya os advertí que eso significaría persecución, significaría maltrato, significaría desprecio. Si hicieron con nuestro Señor así, ¿qué no van a hacer con nosotros? Así que dice: pero nos ha llegado otra noticia, que cuando el Señor vuelva por segunda vez va a haber una gran persecución y un maltrato a todos los cristianos en la tierra. Y nosotros estamos siendo perseguidos. ¿Eso es porque el día del Señor ya ha llegado? ¿No dijiste que
los que creen cuando venga el Señor van a ser arrebatados y llevados al cielo? Y Pablo dice, sí, eso os dije cuando estuve con vosotros, eso os dije cuando escribí la primera carta, y ahora os voy a corroborar que tiene que acontecer algo antes de que el día del Señor venga. ¿Y qué es? Y entonces les aclara y les dice, y ese es el segundo tema. El primer tema es estar dispuestos a sufrir en medio de la tribulación, tener paciencia en medio de la tribulación, es el primer tema. El segundo tema es el anticristo se manifestará antes del día del Señor. Entonces, ese anticristo será un gran gobernante que gobernará el mundo entero de alguna manera, y todos creerán que él trae paz y lo que hace es controlar el mundo entero. Y los controlará a todos. Y el tercer tema que trata Segunda de Tesalonicenses es el tema de la ociosidad. No trabajar, no estar ocupado, no mantener la mente ocupada, la vida y el corazón ocupado en las cosas del Señor. Y ya lo trata en la primera epístola, en el capítulo 5, y aquí tiene que volver a tratarlo, porque parece ser que los cristianos, por uno le entra y por otro le sale. Yo pensaba que eso era el mundo, que los cristianos no, pero también a los cristianos también les pasa, que les tienes que decir muchas veces las mismas cosas porque les son necesarias. Y él tiene que volver a llamar la atención. Tanto es así que os acordáis que el apóstol había dicho en la carta anterior, el que no trabaje, que no coma. Y lo va a enfatizar aquí, aquí lo va a decir así de claro. Aquí en esta epístola lo va a decir así de claro. Y ya lo vamos a ver. Pero hoy el tema que nos va a llevar es el tema de ¿qué ocurrirá cuando el día del Señor venga? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué le va a pasar a los que no creen? ¿Qué le va a pasar a los que creen? Aunque los que creen ya hemos mencionado, pero vamos a estar viéndolo. Capítulo 1, versículo número 6. Capítulo 1, versículo número 6. La semana pasada terminamos con el versículo 5 y quizás voy a empezar con el versículo 5 hasta el versículo 10 para introducirlo, aunque comenzaremos la explicación en el versículo 6. Pero dice el versículo 5 que estáis pasando persecución, que estáis pasando pruebas. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y Dios está diciendo, ¿os están tratando mal algunas personas? Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vamos al Señor en oración y en un momento trataremos de dar explicación a estos versículos, porque la tienen y tienen no solo explicación, sino una gran aplicación para nuestra vida. Así que hoy trataremos de ver explicación y aplicación de los versos que acabamos de leer, que Pablo dice a esta iglesia y que hoy estamos más cerca de la realidad de lo que Pablo informaba a estos tesalonicenses en aquel momento. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú diste de
tranquilidad y paciencia a los tesalonicenses, que también para nosotros, los creyentes, los que hemos creído, también nos enseñas lo mismo. Tranquilidad y paciencia, confianza y esperanza en ti. Pero para aquellos que no han creído y no han confiado todavía, el tiempo es urgente, el tiempo es corto, la necesidad es importantísima. Y Señor, los días se acaban. Y los días que estamos pasando son malos, Señor. Nadie tiene seguridad del día de mañana. Por eso tu palabra hoy nos advierte, nos amonesta, nos exhorta, nos reprende a que prestemos atención y la tengamos en cuenta. Gracias, Señor, por este pueblo que tú has traído en esta tarde. Señor, pedimos que no solamente los que están aquí, sino los que escucharán la grabación, que tú hables a nuestros corazones, que seas tú el que nos enseñe. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es clara y nítida. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. Quería que todo pecador se arrepintiera de su pecado, creyera en el Señor Jesucristo y tuviera vida eterna con Él. Porque no hay duda que todo ser humano tiene eternidad delante de Él. Y esa eternidad será pasada en uno de dos lugares. Por lo tanto, es importante atender que aquel que es eterno, que nos quiere enseñar sobre la eternidad, ¿qué es lo que Él tiene que decir? Porque el Eterno ha creado un alma que cada ser humano tiene. Y esa alma es puesta en un cuerpo en el momento de la concepción. Y luego, un día el cuerpo dejará de vivir, no de existir, de vivir, será enterrado, pero el alma seguirá existiendo. ¿Dónde irá esa alma? Es verdad que ese cuerpo un día se reunirá con el alma, pero qué diferente es para el que ha creído en Cristo comparado con el que no ha querido creer en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios es nítida y clara. ¿Y por qué esto es así? Pues es así porque para el Señor era muy importante. En 1 de Tesalonicenses dice que el arrebatamiento llegará inesperadamente. Y claro, para los creyentes en aquel momento decían, eso quiere decir que tenemos que estar alertas porque viene en cualquier momento. La Biblia nos enseña que la segunda venida de Cristo es, y escucha la palabra, la segunda venida de Cristo es inminente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿quién ha dicho? Que puede venir en cualquier momento. Esta noche puede ser. ¿Sabéis cómo enseña 1 Tesalonicenses? Dice, porque la venida del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Tú sabes que viene el ladrón esta noche? No lo sé. ¿Puede venir el ladrón esta noche? Puede ser. Entonces, si puede ser que venga el ladrón esta noche, ¿qué debes de hacer? Porque si supieras, dice la palabra de Dios, si supieras el día y la hora en que habría de venir, estarías ahí preparado. Que te estoy esperando. A este ladrón no le voy a dejar entrar así porque sí. Pero como no lo sabemos, ¿qué debemos de hacer? Estar preparados, estar alerta, tenerlo en cuenta y saber que es importante estar preparado. ¿Cómo se prepara un cristiano? Pues el cristiano se prepara creyendo en el Todopoderoso que puede protegerte de tal manera que no hay ladrón, no hay nada ni nadie que te pueda arrebatar de las manos del Señor Jesús. Así nos lo dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Y nos deja bien claro ahí explicado y dicho que el que ha creído en Él no tiene nada que temer. Está seguro en sus manos.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 y 39. Qué bonito saber que la palabra de Dios es verdad y una realidad para el que ha creído en el Señor Jesús. Así que, ¿creéis que todos los ladrones de este mundo tendrán algo de poder delante del Todopoderoso? Por eso se llama Todopoderoso, porque no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de él. Ahora, ese ladrón, para el que no está preparado, todo el que no ha creído en el Todopoderoso, todo el que no ha creído en el Buen Pastor, todo el que no ha creído en el Señor Jesucristo, el Salvador, entonces le va a pillar desprevenido. Y nos dice la palabra de Dios que en 1 Tesalonicenses, preparaos, estar alerta, confiad en el Señor. Y cuando llega a 2 de Tesalonicenses, donde hemos llegado, entonces ahí él explica que no ha llegado. Para el cristiano va a pasar tribulaciones, va a pasar pruebas, pero no se preocupe, está seguro en las manos del Señor. Hay un evento específico que precederá al día del Señor y está bien explicado y bien dicho, porque dice en 2 de Tesalonicenses del capítulo 2, versículo número 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Vamos a ver una gran apostasía. Personas que se llaman cristianos y no enseñan verdadero cristianismo. Personas que se llaman cristianos y dicen, no, tú los ojos ponlos en los santos, en las vírgenes, en el papa, en el pastor, en una iglesia. Eso es apostasía. El verdadero cristianismo confía solo en Cristo. Solo en Cristo. Es el único que puede salvar. El Papa murió por mis pecados en la cruz. La Virgen murió por mis pecados en la cruz. ¿Murió algún santo por mis pecados en la cruz? Se llama, según Pablo, apostasía. Eso quiere decir renegar de la verdad, de la única verdad. Solo Cristo salva. Nos dice la palabra de Dios que Dios nos amó tanto que dio, no a los santos, no a las vírgenes, no ninguna religión, ni siquiera la religión bautista, ni la católica, ni ninguna otra, ni la maometana, ninguna. Solamente a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, unigénito, para especificar bien claro, el único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16 y 17. Pero muchas veces paramos ahí. ¿Qué pasa entonces con los que no creen? Y el 18 lo especifica bien claro. Porque creemos en un Dios que es santo, santo, santo. Así nos dice la palabra de Dios. Un Dios que es justo, justo, justo. Un Dios que es verdadero, que es perfecto, que es inmutable. Un Dios, sí, amoroso, misericordioso, perdonador de los que se arrepienten. Es un Dios que es padre, que es pastor, que es amigo de los que creen en Él. Él es justicia perfecta, justicia completa, justicia firme. Él cumplirá todas sus palabras. Y por eso Él viene por segunda vez. Vino la primera vez como siervo, para pagar por nuestros pecados, pero viene la segunda vez como juez, como soberano, como rey de reyes, como aquel que va a juzgar a este mundo. Viene, por supuesto, para llevar consigo a los suyos, pero viene para juzgar a los que no le han recibido. Mira
lo bonito que es Juan 3, 16 y 17, pero a mucha gente no le gusta seguir leyendo. El versículo 18, Juan 3, 18, está en el mismo contexto y está hablando de ese amor de Dios. ¿Cómo pensarías tú que alguien te ama a ti con todo su corazón, te da toda su vida, te da todo lo mejor de él, y tú cuando se da la vuelta le clavas una puñal por la espalda? ¿Te he amado tanto y así me apuñalas? Pues algunas personas hacen lo mismo con Dios. Dios te ha creado, Dios sustenta tu vida, Dios te ha guiado, Dios te presenta el Evangelio. Tú escuchas cómo Cristo entregó su sangre por ti, pero cuando se dan la vuelta dice, ahora voy a vivir como a mí me dé la gana. Y la palabra de Dios dice, tú tomaste tu propia decisión. Juan 3, 18. Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¡Wow, Señor! Yo sabía que tú eras amor, pero yo pensaba que tu amor excluía que fueras justo. ¿El verdadero amor puede permitir injusticia? Entonces no es verdadero amor. ¿O queremos un Dios para jugar con él? Quiero que tú me perdones, pero que yo haga contigo lo que me dé la gana. Te uso cuando quiera. Y Dios dice, no, así no es. Yo entregué todo por ti, entonces tú me perteneces a mí doblemente. Por creación y por redención. Redimir es comprar algo que estaba esclavizado. Era lo que se hacía cuando un señor compraba a un esclavo o una esclava. Ese hombre venía, lo compraba, y lo que hizo el Señor Jesucristo es, yo te vi ahí y con mi sangre preciosa te compré, y cuando bajaste de ahí arriba, te di la carta de libertad. Ahora eres libre. Lo mínimo que debes de hacer es amarme como yo te amé. Será imposible en toda nuestra vida aquí en la tierra llegar al mismo amor que Dios nos dio, pero demuéstrémoslo por lo menos, que vivamos para Él y seamos agradecidos por ese amor. Pero sí, tristemente, hay personas que escuchan el Evangelio, que escuchan el amor de Cristo, que escuchan el perdón del Padre, que escuchan al Espíritu Santo hablarles a su corazón y dicen, suena bonito, pero yo no quiero. Yo no me voy a someter. Yo no te voy a honrar, ni te voy a glorificar en mi vida. Y dice Juan 3:36, en el mismo contexto, termina en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Escucha, sino que la ira de Dios está sobre él. El día del Señor vendrá el Señor y con ira juzgará justamente a todos los que le rechazaron. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo número 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Tú has entregado tu vida al Señor? Hay gente que dice, te odio por ser cristiano, me da rabia que seas cristiano, no me gusta que seas un fiel cristiano. Lo que pasa muchas veces es que ser fieles nos cuesta y no damos el testimonio que debiéramos de dar constantemente. Y a veces por eso fallamos. Y a veces avergonzamos el nombre de Cristo por nuestro testimonio. Pero recuerda, aunque el cristiano falle, Cristo sigue siendo el mismo. Cristo sigue siendo mostrando el mismo amor. Cristo sigue siendo el único camino.
Cristo sigue siendo la única verdad. Cristo sigue siendo el amoroso Señor que entregó su vida y su sangre preciosa en la cruz por ti y por mí. Y continúa diciendo, versículo número 7, y a vosotros, a los que habéis creído y estáis siendo atribulados, os va a dar el Señor reposo. Así que tranquilos, paciencia, confiad en el Señor. Dios es bueno y te ama. Dios quiere lo mejor para tu vida y ha hecho lo más grande para tu vida, dar a su Hijo. La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace limpieza o perdón de pecado. Remisión es la palabra. Entonces, ¿qué hace el Hijo? Dice, yo voy a pagar por él. Además, como soy eterno y soy el hombre con mayúscula que nunca ha pecado, yo seré el sustituto de todos los millones que quieran creer en mí. Tengo poder para hacerlo. Es la única sangre que ha estado sobre la tierra que nunca ha cometido ni un solo pecado. Nunca ha habido engaño en sus labios. Nunca hubo nadie que podía tacharle de ningún pecado. Siempre perfecto. Así es. Tenía que ser un cordero sin mancha el que se ofrecía en lugar del pecador. Y Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él fue el Cordero perfecto. Para que todos nosotros que éramos cabras, al creer y confiar en Él, fuéramos hechos nuevas criaturas y fuéramos hechos ovejas de su rebaño. Y Él, el buen pastor, que guía a su rebaño a la presencia del Señor. Porque así es como el Señor juzgará. En Mateo capítulo número 25, por favor, Mateo capítulo número 25, dice en el versículo 31, Mateo, versículo número 20, capítulo 25, versículo 31. Recordáis que estamos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿no? Pues esto era Cristo en vida, enseña esto. Así que Cristo lo creía como el primero. Mateo capítulo 25, versículo número 31. 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ahora había venido en su humillación. Eso fue su primera venida, como siervo. Pero de aquel momento vendrá como soberano, como juez, en su gloria. Y todos los santos ángeles con él. Recordáis que cuando estaba en el jardín de Getsemaní, Pedro saca su espada y dice, yo te voy a defender. Y él dice, nos quedan solamente 5 minutos. Él dice, Pedro, guarda la espada. ¿No ves que si yo quisiera podría hablar a mi Padre y pedirle 12 legiones de ángeles? Pues ahora vendrán. Un solo ángel en una noche mató 100.000 sirios que vinieron a atacar a Israel. Pues 12 legiones de ángeles. No te digo. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, con todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Los creyentes y los no creyentes. Y dice en el versículo número 41, a los de la izquierda, esos son los cabritos. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo eterno. ¿Qué será ese castigo eterno? Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo número 9 y 10, y con eso terminamos. Bueno, 8, versículos 8, 9 y 10, y con eso terminamos. Entonces dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, pena de eterna perdición. Y mira lo terrible que es la eterna perdición. Lo más grave que puede tener la eterna perdición es esta frase que viene a continuación: excluidos de la presencia del Señor. Todo lo que puedas tener en la presencia del Señor será bendito, será maravilloso, pero excluidos de la presencia del Señor. Si Dios es luz, lo contrario que es oscuridad. Si Dios es amor, lo contrario que es odio, guerra, muerte. Si Dios es vida, lo contrario, muerte. Así, si Dios es pleno gozo, lo contrario será total tristeza, tribulación. Nos dice la palabra de Dios, y no tenemos el tiempo de mirarlo en Marcos, nos dice que en aquel lugar estará constantemente el gusano que nunca muere. Quiere decir que tendremos la conciencia y recordará todo. Los cristianos tendrán conciencia, los creyentes en el cielo, diciendo gracias al Señor, gracias por la obra de Cristo. Los incrédulos estarán en el infierno con su conciencia diciendo: ¡qué rabia! No quise, nunca me entregué, oí pero no decidí, supe pero no quise. Como aquel hombre que escuchó las palabras del apóstol Pablo predicándole y le pregunta: oh rey Agripa, yo sé que tú sabes todo lo que Dios, la palabra de Dios nos dice de Dios. ¿Qué vas a hacer? Y él dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, pero no, hoy no. ¿Qué harás tú? ¿Estarás dispuesto a oír la palabra de Dios, a saber que el justo juicio de Dios vendrá un día y pagará de esta manera los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por los que creyeron? Los que creímos nos gozaremos, nos gloriaremos, disfrutaremos con Él. Los que no creyeron decidieron no alabarlo, no glorificarlo, no entregarle sus vidas, no gozar con Él. ¿Qué harás con tu vida? Hoy es día de salvación, hoy es día de perdón. Recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, te amó a ti, que dio a su Hijo unigénito, para que si tú hoy crees en Él, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Él vino, a los suyos vino y los suyos, muchos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, les dio la seguridad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios son estos que disfrutarán con Él eternamente. Hoy el Señor te ha invitado a caminar con Él. Si no has creído en Él, a entregarle tu vida a Él. Y si has creído en Él, a seguir al paso firme con Él. Estamos en el camino, pero tenemos que ir en la misma dirección en el camino y, por supuesto,
al mismo ritmo en el camino con el Señor. Que el Señor nos hable, vamos a Él en oración.